Buenas noches, hoy 9 de noviembre les damos la bienvenida y los invitamos para que nos acompañen a lo largo de esta media hora en una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca, SUTEP. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. El proyecto de ley 094 que se tramita en el Congreso de la República busca modificar la ley 115 para que la educación preescolar básica y media se preste en casa con el acompañamiento de un padre, tutor legal o responsable de familia. Pero ¿qué implicaciones tiene la aprobación de este proyecto para la educación pública del país? Ese es el tema del que hablaremos la noche de hoy con el profesor John Ávila, asesor del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE. Profe, buenas noches y bienvenido a este espacio. Buenas noches a todo el magisterio del Valle del Cauca y un agradecimiento especial al SUTEP y un honor compartir con ustedes aquí en Educación y Cultura. Bueno, profe, empecemos por explicar de dónde viene este modelo de educación en casa y qué se busca con su implementación. Esta propuesta no es nueva, ¿no? Eso nació en Estados Unidos en la década de 1970 y era una propuesta cuyo propósito era desmontar la escuela, desmontar la institución educativa, desmontar el rol del Estado en la formación de los ciudadanos y desmontar, por supuesto, el papel del maestro como docente. O sea, esta es una escuela, este modelo, esta modalidad educativa que ya tiene casi 50 años de existencia, es una forma de proporcionar educación sin maestros. Es un proyecto de élite para ahondar las injusticias y las desigualdades sociales, para mantener los privilegios de clase y para generar otros mecanismos de exclusión y de segmentación social. Uno de los requisitos que propone este proyecto de ley para poder acceder a la modalidad de educación en casa es contar con un adulto responsable del acompañamiento y la orientación académica del estudiante, que tenga como mínimo el título de bachiller bajo el supuesto que recibirá capacitación y estará asesorado por educadores profesionales. ¿Esto no es desconocer la labor pedagógica de los docentes y degradar más esta profesión? Uno de los objetivos centrales del proyecto es eso, acabar la vinculación laboral según las condiciones y las características de ese modelo que existe en Europa, en Australia, y que es de familias de élite, de familias ricas, de familias privilegiadas, esa asesoría la hacen las mismas familias. Y aparte de eso, pues ese rol de asesor o de supervisor que cumpliría el Estado de las instituciones educativas o las secretarías de educación o las instituciones que se presten para esto, pues también desmontan la profesión docente, porque ser un monitor o ser un supervisor o ser un asesor de unas modalidades educativas extraescolares no es un ejercicio de la profesión docente. Ya ahí se trivializa y se empequeñece y se empobrece mucho el rol del docente y su fundamentación pedagógica y su fundamentación disciplinar. De aprobarse el proyecto de ley 094, el Ministerio de Educación Nacional sería el encargado de definir el plan de estudios, así como los mecanismos de supervisión y evaluación del estudiante. Pero, ¿dónde quedaría entonces la libertad de cátedra y la autonomía escolar? Esta propuesta se sintoniza con las directrices de la OCDE para la educación, que se acabe la autonomía escolar y que se suprima la libertad de cátedra con la imposición de un marco curricular nacional. El problema es que aquí se está modificando la ley 115 y la ley 115 habla de la autonomía escolar, pero al crearse esta norma, esa autonomía escolar va a quedar derogada porque lo que va a quedar institucionalizado es el marco curricular nacional. Y ese marco curricular nacional pues va a inhibir la autonomía escolar. Entonces lo que van a hacer es imponerle a todas las instituciones educativas ese currículo que acuerden con las familias y con el modelo de educación en casa. Profe, este proyecto establece que las instituciones públicas, privadas y extranjeras pueden prestar el servicio de educación en casa. De aprobarse, ¿qué implicaciones tendría esto para el sector educativo oficial?
las instituciones públicas empezarían a desaparecer, ¿sí? Aunque en el papel o en las reglas o en lo que está allí en el documento dice que la institución pública puede ser la asesora de las familias que se presten para esta modalidad educativa. Las instituciones educativas públicas pues no tienen la infraestructura para asesorar a esas familias, entonces eso va a quedar en manos de instituciones educativas privadas que van a ser contratadas. Entonces ahí es donde surge la privatización de la educación, porque con un proyecto de ley de esta naturaleza, las entidades territoriales certificadas deberán crear un presupuesto para esta modalidad educativa y ese presupuesto se lo van a robar, así hay que decirlo, las empresas o las redes o las instituciones educativas que asesoren a esta modalidad educativa. Ya hablamos de lo que significaría la aprobación de este proyecto para la educación pública y para los docentes. ¿Qué implicaciones tendría esto para las familias y para el proceso de aprendizaje de los estudiantes? ¿Podemos hablar de experiencias exitosas bajo este modelo? Es exitoso en las familias que tienen las condiciones económicas para sostener a sus hijos en esta modalidad educativa y para proporcionarles tutores, educadores y experiencias educativas, viajes internacionales, por ejemplo. Entonces, pues eso genera un impacto académico alto, ¿no? Pero obviamente en familias pobres, en familias que no son adineradas, pues obviamente va a ser lo contrario. Esas familias se van a precarizar, se van a empobrecer en los procesos de aprendizaje, no van a tener esas oportunidades formativas que tienen estos modelos educativos en otras partes del mundo. Simplemente la familia se va a dedicar a seguir unas tutorías, unos tutoriales por internet, unas cartillas que les entreguen y ahí va a constreñirse el proceso de formación y de aprendizaje. En Colombia este modelo no es nuevo. Cerca de 8.000 familias se educan en casa. Sin embargo, la ley establece la obligatoriedad de la educación preescolar y básica entre los 5 y los 15 años de manera presencial, salvo casos particulares. Detrás de la aprobación y la regulación de este modelo se esconde la privatización de la educación pública, el desmonte de la profesión docente y de la educación como un derecho fundamental. Profe, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en el espacio del Magisterio Vallecaucano. Gracias, Fabio, a usted por la invitación, gracias al SUTEP y un éxito y a prepararnos para las luchas y las movilizaciones del 19 de noviembre. Acabar o modificar lo que no se ajusta a los intereses de Álvaro Uribe Vélez ni al de su partido, el Centro Democrático, es lo que buscan con la propuesta del referendo. Engaños, miedo y populismo siguen siendo las estrategias para imponer un Estado autoritario. Austeridad en el funcionamiento estatal para mayor inversión social, reducción en un 30% del Congreso de la República, una reforma a la justicia y derogar la JEP son algunos de los puntos que recoge la propuesta del referendo presentada por Álvaro Uribe Vélez. Propuestas que además de ser populistas son peligrosas para la democracia del país. La mayoría del país tiene una aversión, tiene rechazo al Congreso de la República y con razón. Y él está aprovechando esa dinámica para poder posicionar otro tema que a la gente le parece normal y es la austeridad del gasto, es decir, que el gobierno sea austero y gaste en lo que corresponde. Sin embargo, lo que hay que identificar rápidamente es que esto es un propósito de embaucar al país porque quieren coger elementos que están en el orden del día de la opinión pública para manosearlos. La austeridad en el funcionamiento estatal para una supuesta inversión social se haría a costa de los más de 624.000 trabajadores del sector público, quienes durante 6 años no tendrían un aumento en su salario. Pero ¿cómo hacer inversión social si este referendo también propone que se congele el gasto público? Dicen que pretenden congelar las nóminas y el funcionamiento de las entidades del Estado durante 6 años. ¿Qué es lo que les está diciendo? Que vengan por la austeridad y que la austeridad es detenerles, congelarles el salario y congelar el presupuesto de funcionamiento de nuestras entidades. Y entonces ahí a qué lleva
es que lo que va a llevar no es a que reduzcan el presupuesto del Congreso, lo que va a llevar es a que reduzcan el presupuesto de funcionamiento de colegios, hospitales, universidades, ICF, SENA. Eso es lo que buscan. La reforma a la justicia y la derogación de la Jurisdicción Especial para la Paz son propuestas que desde hace años viene impulsando el Centro Democrático y que hoy también están incluidas en el referendo propuesto por Uribe. ¿Qué es lo que pretende Uribe y el uribismo? Pretende asegurar unas cortes de bolsillos por varias décadas. Es una manera de asegurarse como su impunidad judicial. Unas cortes de bolsillos de un sector político es un avance hacia un Estado autoritario. Es dominar el aparato judicial para que sea orientado por una corriente política que en este caso sería el uribismo. En esta propuesta de referendo también se insiste en brindar más garantías judiciales a los miembros de las Fuerzas Armadas para asegurar que no se conozca la verdad de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado y que continúe la impunidad. Lo que plantea Uribe es casi que atribuirle en el conflicto armado que ha padecido Colombia los únicos actos criminales a las FARC, cuando también han estado agentes del Estado a través del ejército y la policía. Uribe está pretendiendo es posicionar este tema para darle una protección particular a los actores estatales y dejar como en vilo a estos otros actores que también participaron de esta cruenta guerra interna en Colombia. Este referendo es otra de las estrategias con las que Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático seguirán intentando destruir la rama judicial, destrozar el acuerdo de paz, garantizar impunidad y acabar con el Estado social de derecho para imponer un Estado autoritario en Colombia. Educación y cultura. La estigmatización y las mentiras también son parte de las estrategias del gobierno y de su partido para acabar con FECODE y su lucha en defensa de la educación pública. Detrás del referendo que propone Álvaro Uribe Vélez se esconde la privatización de la educación pública y la imposición de un pensamiento único. No es la primera vez que Álvaro Uribe Vélez arremete contra el magisterio colombiano. Durante sus años de gobierno se profundizó la política de desfinanciación y privatización de la educación pública y el desmonte de los derechos laborales de los docentes. Hoy, detrás de su propuesta de un referendo, se esconde un nuevo intento por acabar con la educación pública del país. Lo que plantea es la necesidad supuestamente de la gratuidad de la educación, argumentando que la educación se puede dar a través de bonos, ya lo había dicho precisamente Paloma Valencia en días anteriores, para que los padres de familias cojan el colegio. Sabemos que eso es profundizar, privatizar la educación pública. La mentira y la estigmatización han sido estrategias para atacar a quienes han defendido la educación pública. Por eso, parte de la justificación de este referendo en materia educativa se basa en acusar a FECODE de monopolizar la educación y a los maestros y maestras de adoctrinar políticamente a sus estudiantes. Lo que viene buscando él es precisamente acabar con la federación más importante que planteó desde el movimiento pedagógico la necesidad de un pensamiento crítico y una educación que realmente sirva a los intereses del pueblo colombiano y no a los intereses del gran capital y no a los intereses de los gobiernos. Bajo el argumento de implementar una política de austeridad para realizar mayores inversiones sociales, la propuesta de referendo de Uribe busca congelar durante 6 años los gastos de nómina y funcionamiento del sector estatal. Una propuesta que de aprobarse afectaría las condiciones laborales de los trabajadores, entre ellos el magisterio. Lo que busca es confundir también a la población, llamando a decir que hoy el Estado colombiano necesita reducir sus gastos y entre ellos pues está también el de los maestros y las maestras, que para nada es un salario digno, un salario justo, porque inclusive la lucha siempre ha sido por la nivelación salarial y la pelea por el estatuto es también porque nos reconozcan como profesionales y asimismo se equipare nuestro salario. Contrario a lo que se argumenta, esta propuesta de referendo busca seguir imponiendo un pensamiento único y acrítico en el sistema educativo. Lo que buscan es generar unas personas, unos seres humanos que sean acríticos y que por el contrario respondan y sigan obedeciendo a los planteamientos que ellos han venido haciendo desde esa política neoliberal, desde las competencias que sabemos que favorece principalmente al mercado. Es una arremetida que busca es acabar con ese pensamiento crítico, con esas miradas realmente que deben tener
los procesos educativos para dejar una ideología imperante y que no cuestione. Culpar a FECODE de monopolizar la educación cuando el monopolio está en manos del Estado no es solo un engaño, sino también una estrategia para privatizarla. Lo que ellos quieren es profundizar el monopolio, por el contrario, más bien del sector privado, de esos grandes colegios que incluso ya existen las concesiones en muchas zonas de Colombia, donde se le entrega todos los recursos a esos sectores para que sean los que administren la educación y garantizar así, por el contrario, esos modelos, esas maneras de pensar, esa ideología que sabemos que claramente está direccionado por organismos internacionales. El SUTEF felicita a la institución educativa Jovita Santa Coloma del corregimiento de Nariño del municipio de Tuluá por sus 30 años de vida, por su compromiso y dedicación con la formación de los niños, las niñas y los jóvenes de este sector. Un cordial saludo a todos los maestros y maestras del Valle del Cauca. Contarles que con éxito total se llevó a cabo el Encuentro Folclórico y Cultural del año 2020. Este año tuvimos modalidades nuevas como son teatro, narración oral y obviamente las dos modalidades que siempre han imperado y que desde el 2015 también han sido un elemento fundamental como son música y como son danza. En el año 2020 nos vimos en la obligación por obvias razones de realizarlo de manera virtual. Recibimos 28 participaciones de directivos docentes y administrativos y este año con la novedad de que pudieron vincularse sus familiares, las personas con las cuales conviven durante la pandemia. Es importante recordar también de que como siempre se organizó este evento en compañía de la Gobernación del Valle del Cauca, de la Secretaría de Educación Departamental y la Caja de Compensación Confenalco. Un éxito total este evento y resaltar obviamente el talento de los maestros. Con ello nosotros demostramos de que los maestros cantando, danzando, narrando, actuando, también estamos educando. Es un evento que debemos fortalecer, que debemos defender, porque no podemos olvidar que lo conquistamos en las calles en el año 2015, tanto el encuentro cultural como los Juegos Deportivos del Magisterio. También recordar que de cada modalidad se enviaron 2 videos a la ciudad de Bogotá para que el Ministerio de Educación Nacional y FECODE realicen en el marco del encuentro nacional la proyección de estas importantes presentaciones de nuestros maestros vallecaucanos. Hay que seguir trabajando, 1000 y 1000 felicitaciones a todos los participantes. Con esto le estamos mostrando a la sociedad entera de que nosotros no solo aportamos contenidos académicos, que nosotros no solo construimos tejido social mediante las prácticas pedagógicas, sino que también construimos paz, aportamos al arte, a la cultura y de todo lo que estamos hechos los maestros vallecaucanos. Es muy importante recordar que en el encuentro nacional, el cual se llevó a cabo el pasado miércoles, jueves y viernes, allí en este evento es una muestra nacional, allí no es un concurso, allí se tiene la oportunidad de que de todas las regiones del país el pueblo colombiano y el mundo entero conozcan la cultura y conozcan esas raíces propias de cada departamento. Entonces la invitación es para que se siga fortaleciendo y obviamente de manera oportuna les avisaremos la fase nacional final del encuentro folclórico y cultural, en qué fecha se va a realizar. Muchas gracias a todos los participantes y a todos los asistentes de manera virtual a este evento. Luego que se gestionaran y se asignaran 1.200 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa de las 3 instituciones oficiales de la Comuna 9, la administración municipal no ha girado estos recursos que beneficiarían a los niños, niñas y jóvenes de este sector de la ciudad de Cali.
Ante el deterioro en la infraestructura de las instituciones educativas de la Comuna 9, la Junta Administradora Local, los ediles y las juntas de acción comunal gestionaron ante la administración municipal recursos para todos los planteles educativos oficiales de este sector. Se destinaron 1.200 millones de pesos para el mejoramiento de las sedes educativas en la Comuna 9. Hay importantes recursos allí, porque implica darle unos mejores espacios para nuestros estudiantes. A pesar que los recursos ya fueron destinados para hacer estas obras con las que se busca mejorar los escenarios deportivos, los techos de los salones y las baterías sanitarias, la construcción no ha iniciado en ninguna de las 3 instituciones educativas de la Comuna 9. Vemos ahora con gran preocupación que no se ejecutaron este año, todavía no se inician obras y no hay una respuesta clara de parte de la administración de qué va a pasar con esos recursos y cuándo se le van a dar cumplimiento a estas ejecuciones. En campaña, Jorge Iván Ospina prometió educación de calidad para los niños, las niñas y los jóvenes de Cali. 10 meses después de su posesión como alcalde, no ha entregado a la comunidad educativa de la Comuna 9 los recursos destinados para mejorar la infraestructura de las instituciones oficiales. La respuesta que nos da es de que el operador del gasto no ha destinado el recurso. En este caso, en cabeza del señor alcalde, la Secretaría de Hacienda y Planeación, que son los encargados de disponer o destinar los recursos para este tipo de ejecuciones. Según un informe de la Universidad del Rosario, Cali ocupa el puesto 25 entre las 32 capitales del país en calidad educativa. Por eso la comunidad le exige al alcalde Jorge Iván Ospina que cumpla los acuerdos firmados y se le garantice una educación de calidad a los niños, las niñas y los jóvenes de la ciudad. No hay coherencia en el mensaje, digamos, de la administración, porque una cosa se puede pensar, digamos, o dejar plasmado en el papel, y otra, digamos, en el tema de lo que se lleva a cabo en las acciones. Creo que la educación es el pilar de la transformación social. La única forma que lo podemos lograr es en base a tener unas mejores instalaciones que sean, digamos, dotadas de todas las herramientas. Cuanto más pienso en la práctica educativa y reconozco la responsabilidad que ella nos exige, más me convenzo de nuestro deber de luchar para que ella sea realmente respetada. Si no somos tratados con dignidad y decencia por la administración privada o pública de la educación, es difícil que se concrete el respeto que como maestros debemos a los educandos. Paulo Freire. Un saludo fraterno para todas las maestras y los maestros del departamento del Valle del Cauca, afiliados a nuestra organización, y a los que no están afiliados, hacerle la invitación para que se sumen a esta causa, que es un deber de todos, hacer la defensa de la educación pública. Las puertas del SUTED, de nuestra organización sindical, están abiertas también para ustedes, compañeros de base, que estamos en cada una de las instituciones educativas. Decirles que desde Tesorería del SUTED no hemos parado en medio de la pandemia de realizar el trabajo dentro de la organización sindical. Llevamos a cabo una reunión con los presidentes y los tesoreros de los municipios, y en manos de ellos hemos encargado unas tareas puntuales donde necesitamos sobre todo que el tesorero de cada una de las subdirectivas emprenda la tarea y los compromisos adquiridos en esta reunión, porque se viene el cierre del año fiscal 2020 dentro de la organización sindical, y tenemos a la DIAN con unas nuevas exigencias. Entre esas, la hoy llamada documento soporte, que nos hace unas exigencias para cumplir y no estar inmersos como SUTED, como organización, dentro de las sanciones que se puedan dar. Para no llegar a estas sanciones necesitamos el compromiso de todos los compañeros de las subdirectivas en cabeza del tesorero para llevar a cabo este cierre del año fiscal 2020 con éxito, como se realizó en el año 2019. Y también es hacerle un llamado fraterno a todos los compañeros de las subdirectivas y de las bases, para que cuando el tesorero les dé unas orientaciones específicas, tengamos la disposición de cumplirlas. En este caso, no es que el compañero quiera molestarnos la vida, sino que hay unas exigencias que desde SUTED les estamos realizando, porque a la vez la DIAN nos la está exigiendo a nosotros.
Vamos llegando al final de esta emisión de Educación y Cultura y como ya es habitual, la licenciada Eufemia Mosquera Rivas, presidenta de la organización sindical, rinde el informe semanal. Muy buenas noches para todo el magisterio del Valle del Cauca, combativo y fraternal saludo. En medio de esta crisis también fueron amenazados unos docentes del Valle del Cauca, cuando inquirieron sobre una tarea que tiene que ver con reivindicar la historia, que tiene que ver con hacer ese análisis sobre lo que ha sido ese acontecer de la historia nacional, de la violencia que ha enmarcado y ha tocado nuestra tierra, en ese hecho de mirar cómo han impactado esos sucesos a la población. Es así como los maestros preguntan sobre el tema de los falsos positivos, que deben llamarse en realidad crímenes de lesa humanidad. Ya sabemos que el lenguaje enmascara las situaciones. Aquí son amenazados porque es un pulso por quien cuenta la historia. Regularmente la historia siempre es contado por los que tienen el poder, pero los que han padecido los embates y las desproporciones de ese poder no tienen la oportunidad de contar esa historia. Este 19 de noviembre vamos a salir nuevamente a las calles a decirle al gobierno nacional que rechazamos las amenazas contra los maestros, contra los sindicalistas, contra los líderes sociales, que rechazamos las medidas y las leyes canallas que se están emitiendo desde el Congreso, que van en pro de la pauperización de la vida del colombiano de a pie, de los trabajadores de Colombia, que rechazamos ese referéndum que planea tumbar los procesos que lleva la JEP, cambiar el tema de la justicia para la paz, que rechazamos también y de manera rotunda esos decretos que buscan privatizar la educación pública estatal. Salgamos como un solo hombre, como una sola mujer, a las calles a reivindicar nuestros derechos, a hacer esa resistencia, a defender la educación pública estatal y a defender el derecho laboral, los derechos laborales y sociales de los colombianos y las colombianas, como es también la salud. Compañeros y compañeras, un abrazo fraterno para todos. Hemos llegado al final de esta emisión de Educación y Cultura. Recuerden que pueden ver este programa por www.sutedvalle.org y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. No olviden que tenemos una cita todos los lunes a las 7 de la noche por el canal regional Telepacífico. Nos vemos en una próxima emisión.